Bien, entonces ahora sí, ¿cómo salió esa representación de la información, los hechos y las reglas? Primero que nada, mientras que los lenguajes procedimentales se componen de enunciados y bloques, los típicos fors, las funciones y todo eso, este lenguaje declarativo se compone de cláusulas que terminan en un punto. Las hay de 3 tipos: hechos, reglas y consultas. Las construcciones básicas en Prolog son: 1, una base de conocimientos, que es básicamente lo que cargué ahorita del archivo que tenía en disco, o base de datos, especificada mediante 2 tipos de cláusulas. Entonces, de las 3 que teníamos acá, son 2 las que vamos a poner en los archivos, que se almacenan en un archivo .pl. Las primeras son los hechos, que son proposiciones y predicados. También se les puede considerar reglas sin cuerpo. Estos hechos básicamente los podemos pensar o como predicados, que ya les estamos pasando constantes, predicados aterrizados, o como proposiciones, que son como predicados sin argumentos. Las reglas serían como la segunda fase, son las que ya están más compuestas y tienen los siguientes elementos. Entonces, una regla está compuesta de cabeza, guión, cuerpo. La cabeza va a ser un hecho, y el cuerpo que está del lado derecho de este guión van a ser también hechos que pueden estar separados por comas o por puntos y comas. Ahora, vamos a ver un poco más de detalles de qué es este hecho. Entonces, la coma, de hecho, es el operador AND. Queremos decir que estos hechos ocurren al mismo tiempo. El otro operador es el punto y coma, que es un OR. Ocurre un hecho o ocurre el otro. Ocurre el otro. Y los ANDs van a tener mayor precedencia que los ORs. Ahora, si las premisas en el cuerpo se cumplen, dados los datos en la base de conocimiento, entonces la cabeza es verdadera también, que es la fórmula de inferencia por modus ponens. Entonces, regresando a esta formulación, lo que estamos diciendo al indicar que la cabeza es un hecho es que para que este hecho sea verdadero, entonces se tiene que haber cumplido todo lo que esté en el cuerpo, donde el cuerpo es una conjunción o disjunción de hechos. Entonces, la cabeza se va a parecer a esto. Nada más que aquí, en el caso de los hechos, pues simplemente afirmamos bloque A y ya, decimos que es verdadero que A es un bloque. En este caso, nosotros podemos escribir, por ejemplo, debajo X, Y, y esto solamente va a ser cierto si se cumple lo que esté del lado derecho. En el ejemplo que estamos viendo aquí, bueno, X está debajo de Y si encima Y de X, ¿no? Igualmente arriba X de Y si encima Y de X. Es una manera de definir sinónimos. Bueno, perdón. De hecho, este sinónimo es un caso base. Estamos distinguiendo en español encima y arriba, lo que en inglés sería como top y above. Y aquí arriba X, Y, bueno, también puede llegar a ser verdadero si se cumple que X está encima de Z y Z está encima de Y. Entonces, así podemos llegar a tener como pilas de bloques y podemos decir, bueno, A está encima de Z, aunque haya 5 de por medio, siempre y cuando este esté acá arriba, ¿no? Y encima es cuando, bueno, quise decir arriba. Encima es cuando están literalmente pegaditos uno al otro, ¿no? Uno encima del otro. Ok, ¿qué más? Entonces, estas reglas expresan también datos y relaciones entre ellos. Otra manera de escribir esto que está acá arriba es poner también arriba de X, Y. Entonces vamos a definir la misma idea, pero vamos a utilizar el punto y coma y la coma. Entonces, una opción es que X esté directamente encima de Y. Otra opción es que X esté encima de Z y que Z esté arriba de Y. Entonces, aquí es donde estamos poniendo estos cubos intermedios, ¿no? Entonces, observen que aquí lo que se hizo fue poner 2 reglas. Y lo que va a hacer Prolog es tratar de cumplir cualquiera de las dos. Si cumple esta o cumple esta, entonces va a decir que el hecho sí se cumple. Y entonces una manera más compacta de ponerlo es poner esta regla o que se cumplan estas dos que están acá.
que es lo que tendríamos en esta regla de acá abajo. Y bueno, entonces con esto ya podríamos decir ahora como que inferir cuando un cubo X está arriba de Y. Si queremos agregar hechos directamente en el intérprete, tenemos que utilizar la palabra assert. Por ejemplo, si yo tomo mi intérprete de aquí y de pronto intento decir bloque B, me manda un error. Entonces, si yo no quiero escribir esto en un archivo, sino que quiero ponerlo directo en el intérprete, entonces voy a poner assert bloque B. Y ahora sí ya me permitió ingresarlo a la base de conocimientos. Entonces, este assert significa literalmente agregar a la base de conocimientos. Ahora, ya que tenemos todo lo que nuestra base de conocimientos dice que es verdad, lo siguiente que queremos hacer son nuestros programas que van a tomar la forma de consultas. Las consultas plantean preguntas sobre la información almacenada. Consisten en una o más metas donde Prolog busca los valores que se deben asignar a las variables para que las premisas planteadas se satisfagan. De otro modo, se dice que hubo un fallo. Entonces, observen cómo aquí mis reglas están definidas en términos de variables. Bueno, lo que va a hacer Prolog es preguntarse cómo tengo que sustituir X, Y y Z para que entonces arriba X de Y se pueda llegar a cumplir. Si hay más de una solución, el usuario puede encontrar pidiéndolas hasta que se hayan listado todas. Entonces, si yo simplemente pongo arriba de X, Y, me va a dar todas las opciones de lo que se puede sustituir ya por constantes, por ejemplo, por cubitos concretos, para decir donde sea verdadero que el cubo X está encima del cubo Y. Si, por ejemplo, yo pongo arriba A de Y, pero A con una minúscula y Y con mayúscula, entonces va a buscar todos aquellos cubos arriba de los cuales se encuentra A y me puede dar todas esas opciones. Si yo pongo arriba de A, B, pues lo único que va a poder hacer es tratar de ver si se cumplen estas definiciones, cualquiera de estas dos. Y si sí se cumple, me va a dar un true. Si no se cumple, me va a dar un false. Entonces, la respuesta a una consulta que no se siga directamente de los hechos y reglas en la base de conocimientos será considerada falsa. Y bueno, aquí tenemos entonces estos ejemplos que mencionaba. Esta es una variable, esta es una constante. Cuando nosotros mandamos preguntar, nos va a devolver entonces qué valor podría llegar a sustituir aquí a la X de acuerdo a lo que está en nuestra base de conocimientos para que entonces el predicado abajo, en este caso sería A, B, sea verdadero. Y bueno, entonces, diciendo concretamente en la sintaxis, los elementos más sencillos en Prolog son los átomos. Son cadenas de caracteres, dígitos y algunos en este conjunto de caracteres especiales, más, menos, por, entre, menor, mayor que, etcétera, etcétera, que comienzan con minúsculas como bloque o X. Es decir, estas de hecho van a ser nuestras constantes. Tienen que empezar con minúsculas. Otros átomos van a ser las secuencias de caracteres entre comillas simples. Básicamente son cadenas. Y una cadena de caracteres especiales como @igual, punto, dos puntos, punto. O sea, podemos tener átomos con caracteres un poco especiales, nada más teniendo cuidado con los operadores que eran la coma, que era el AND, el punto y coma que es el OR, y el dos puntos guión, que si se fijan es un implica. O sea, eso que estamos viendo aquí, esto es un implica, pero las precondiciones están del lado izquierdo y lo que se llega a la consecuencia es esto lo que está a la izquierda. Entonces imagínense la flechita de implica, pero apuntando hacia la izquierda. Ok. Y entonces ahora cómo se ven los términos, pero ya no en la terminología formal de lógica de predicados, sino en el lenguaje de programación Prolog. Hay sutiles diferencias. Tenemos también constantes, que van a ser ahora números o átomos, de estos que mencionábamos acá. Tenemos variables. En este caso, el criterio de nombrado es el siguiente. Son cadenas de caracteres, dígitos y guiones bajos que comienzan con mayúscula o con guión bajo. Y también hay una variable anónima que es el guión bajo solito. Entonces observen cómo aquí
los términos para las constantes siempre empiezan con minúsculas, las variables siempre empiezan con mayúsculas. El alcance de una variable es solo una cláusula, es decir, uno de estos abajo, o con alguna que tenga una regla más completa. Este es todo el alcance. Si escriben otra cláusula acá abajito, como en esta, pueden repetir ya las variables porque no se afectan la una a la otra. Aquí. Y tenemos también los términos complejos, que están formados por un functor y una serie de parámetros entre paréntesis y separados por comas, donde el functor es un étomo. Esto debería de sonarles, ¿no? Como a los nombres que le estábamos poniendo a las funciones en lógica de predicados. Aquí le vamos a llamar functores. Y cada parámetro pues puede ser una constante, una variable u otro término complejo. Entonces aquí un ejemplo ya bastante compuesto sería parentesco, abuelito, coma, padre de X. Es como una manera de definir qué es un abuelito. Ok. Lo que nos falta ahora es el algoritmo de unificación, que como les mencionaba es un poco distinto a cómo se utiliza en lógica de predicados formal.